Bueno, muy bien. Eh, entonces, hasta ahora, recuerden que estuvimos haciendo, pensando que había estas partículas que tenían esta propiedad que llamamos carga, que podían interactuar entre ellas a través de interacciones de tipo coulombiano, y empezamos a estudiar cómo un grupito de, esta, de estas partículas que llamamos cargafuentes, podía interactuar con cargas de prueba ubicadas en sus inmediaciones, y para caracterizar eso, asociado a una dada distribución de cargas fuentes, estudiamos el campo eléctrico, ¿está bien? Y también la noción, en lo que vimos en las últimas clases, la noción de energía potencial electrostática y de potencial electrostática, ¿no? Ahora, y aprendimos a cómo a partir, si a mí me dicen dónde están estas caras fuentes, o me dan una ρ, una densidad de carga, en volumen superficial o lineal, yo puedo calcular el campo eléctrico, puedo calcular el potencial, eso es lo que acabamos de ver ahora. Pero en realidad, en la vida cotidiana, estos objetos, estas entelequias que eran cargas, no están ahí flotando en el mundo, sino que están insertas en un contexto material, digamos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es empezar a estudiar estas interacciones más en el contexto donde se producen realmente. Y eso significa que vamos a estudiar el comportamiento electrostático con la idea de analizar el tipo de material en donde estas cargas que empiezan a interactuar, como nosotros empezamos a- a entender, cómo estas interacciones se producen. Entonces, lo primero que hay para decir es que podemos, cuando uno habla de materiales, uno desde el punto de vista electrostático, eh, uno puede diferenciar dos tipos de materiales diferentes. Uno se llama materiales dieléctricos y otro que se llama materiales conductores, ¿no? Entonces, los materiales dieléctricos son materiales, obviamente, que todos conocemos la teoría atomística de la composición de los materiales. Los dieléctricos son materiales en los que yo tengo átomos, ¿no? Que da cuenta de la estructura cristalina del material o de la molécula. Esos átomos están unidos de determinada manera, dando lugar a una estructura que sostiene a todo el material, que le da forma al material. Pero claro, asociado a cada átomo yo tengo un centro donde se encuentran las cargas positivas, el núcleo atómico, y en la imagen semiclásica, envuelto por una nube de electrones de carga negativa que orbitan alrededor del respectivo núcleo atómico. En los materiales dieléctricos sucede que estas nubes electrónicas se encuentran muy bien localizadas, centradas en los respectivos centros atómicos, ¿no? Entonces yo tengo la estructura cristalina, por ejemplo, de un material donde tengo los átomos ubicados de esta manera, y tengo las cargas positivas del núcleo y las cargas negativas asociadas a las nubes electrónicas bien localizadas con el núcleo atómico respectivo. Hay otro tipo de materiales que son los materiales conductores, donde también tengo una estructura cristalina dada por los núcleos atómicos, pero lo que sucede es que las propiedades de las nubes electrónicas de estos materiales son un poco distintas a la de los dieléctricos. ¿En qué sentido? En que son nubes electrónicas más extendidas, si quieren, no están tan localizadas en los centros atómicos, son más extendidas, y como que si las ven en el espacio se empiezan a superponer unas con otras, que en este dibujo no aparece eso, eh, pero da como resultado entonces de que los electrones que están orbitando un dado centro atómico de repente puedan escaparse y empezar a orbitar alrededor de otro, y después a otro, y después a otro, y en definitiva pueden, los electrones de las capas más externas pueden como andar dando paseos por el material a escalas que no son microscópicas, pueden moverse a escalas macroscópicas, ¿está bien? A lo largo del material. Entonces, estos materiales poseen cargas, típicamente vamos a hablar de las cargas electrónicas de los electrones, que se pueden desplazar distancias macroscópicas por esta característica que les digo, que es que la estructura de las nubes electrónicas son tales que se empiezan a solapar y permiten estos pasajes
de un centro atómico a otro de estas cargas que se llaman cargas de conducción. ¿Está bien? Bueno, entonces, en situaciones, si ustedes ven algo metálico, digamos, lo que está sucediendo es que en principio los electrones no se encuentran fijos a su propio núcleo positivo, sino que de repente pueden pegar estos saltitos y empezar a dar vueltas por acá, pero claro, en promedio no se acumulan en ningún lado, así que en promedio la carga está en promedio balanceada, y el conductor no es que mágicamente de repente los electrones se empiezan a acumular en algún lado y dejando un exceso de carga negativa en un lado y un exceso de carga positiva de otro, sino que dinámicamente salta un electrón para acá y bueno, posiblemente otro electrón de otro lado vuelva a ocupar este lugar, y en promedio si las cargas estaban equilibradas, o sea, si tengo tantas cargas negativas como positivas en el material, la carga neta es cero y mesoscópicamente este conductor voy a decir que no está cargado, aunque eso no indique que las cargas de adentro se están moviendo de la manera que les acabo de decir. Eso es muy diferente a lo que sucede en los materiales aislantes, ¿está bien? En los dieléctricos, donde las cargas quedan siempre atachadas, digamos, agarradas a los respectivos núcleos atómicos. Bueno, acá les dejo un link donde pueden ver, de donde saqué estas figuritas, y pueden ver algunas animaciones que quizás ayudan para que después, cuando ustedes repasen estas ideas. Un segundito, voy a parar esto. Bueno. Ahora, ¿qué pasa cómo reaccionan estos materiales en presencia de campos externos? ¿Está? En presencia de campos externos. Quiere decir, por ejemplo, imagínense que yo acerco cargas positivas de este lado, ¿no? Entonces, estas cargas externas, obviamente yo acá no dibujé el campo eléctrico que genera estas cargas, pero ustedes ya pueden, a ver si me siguen con este razonamiento. Primero, en los dieléctricos. En los dieléctricos dijimos que las nubes electrónicas están siempre centradas en los respectivos centros atómicos, pero evidentemente los electrones que están acá reaccionan al campo externo tratando de acercarse, obviamente por la interacción coulombiana de los electrones cargados negativamente con estas cargas positivas. Los electrones van a tratar de acercarse, ¿no? Van a sentir una fuerza atractiva hacia estas cargas positivas. Claro, esa no es la única fuerza que sienten los electrones, también sienten la atracción de su respectivo núcleo. Entonces, no es que van a moverse efectivamente dentro de un material dieléctrico, pero sí van a, en promedio, a producir unas nubes electrónicas deformadas de esta manera. ¿Se entiende? Acercándose a las cargas externas positivas. ¿Está bien? Antes estaban en promedio, uno podía pensar que no había preferencia en ninguna dirección, dando lugar a nubes con simetría esférica alrededor de los núcleos. Cuando pongo cargas positivas externas, rompo esa simetría y ahora voy a ver que puedo pensar que las nubes electrónicas se deforman hacia las cargas positivas. Esto va a traer, ¿alguien me puede decir alguna consecuencia de esto? Con lo que vimos hasta ahora, ¿qué les parece que va a aparecer en este caso? Va a aparecer como una especie como de dipolo, podría ser. Exacto, perfecto. Van a aparecer dipolitos que en este caso se llaman dipolos inducidos, porque cuando no están las cargas externas desaparecen. Pero cuando hay cargas externas, el centro de carga negativo se diferencia del centro de carga positivo, y acá adentro entonces puedo pensar que aparecen dipolitos, ¿no? Apuntando de derecha a izquierda. Eso es algo muy importante que va a aparecer con dieléctricos, lo vamos a ver en un par de clases. Ahora, ¿cuál es el efecto de las cargas externas en los conductores? Bueno, los conductores tenían que los electrones de las capas más externas podían andar dando vueltas por un lado. En ausencia de cargas externas van a dar vuelta sin una dirección privilegiada, no hay ningún sesgo hacia ningún lado, y en promedio
era pensar que no tenía en promedio un movimiento neto hacia algún lado de electrones. Pero en este caso, lo que va a pasar es que los electrones externos no solo van a poder moverse, digamos, interactuar mediante colisiones, digamos, con la red cristalina, sino que van a sentir el campo externo de las cargas estas externas. Y en este caso se van a ver atraídos, así que van a ser medio caótico el movimiento acá adentro, pero va a haber como un sesgo, como un bias hacia un movimiento horizontal que tienda a acercar los electrones a esta carga que está acá. ¿Está bien? Entonces, acá sí va a haber un movimiento neto macroscópico de cargas, que se va, al menos durante un transitorio, inducido por estas cargas externas. Entonces, ¿se entiende cualitativamente estas dos cosas? Sí, digamos que en el conductor lo que pasa como a gran escala sería lo que pasa en pequeña escala en el dieléctrico, digamos, como que en el conductor cuando vos pones la carga externa se arma como un dipolo como gigante, digamos. No, va a haber ahora vamos a ver, va a haber una redistribución de carga, va a haber una redistribución de carga, pero no la vamos a entender, no necesariamente va a dar lugar a una descripción en términos de dipolo. ¿Está bien? Por varias razones. Acá sí, porque se arman estos dipolitos microscópicos y la interpretación tiene que ver con, con estos momentos dipolares inducidos. Acá va a depender de más cosas, ¿está bien? Va a depender de la geometría del objeto macroscópico, donde se terminan acumulando estas cargas, y no va a ser conveniente, porque acuérdate que un dipolo ideal, yo tenía una separación de cargas, pero la distancia entre cargas positivas y negativas era infinitesimal. Claro. En esta situación, estos electrones pueden terminar en el borde, que puede estar muy alejado de la carga respectiva, y no va a ser adecuada una descripción en términos de dipolo. Ahora vamos a ver por separado cómo se analizan estas dos situaciones. Pero bueno, el origen es el mismo, es la interacción coulombiana entre las cargas externas y los electrones, que en este caso quedan ligados y en este caso pueden moverse a distancias macroscópicas. Entonces, veamos algunas propiedades. Empecemos por los conductores, ¿no? Entonces veamos algunas propiedades de estos conductores, y lo primero que vamos a ver es tratar de entender qué sucede en el equilibrio. O sea, yo pongo cargas externas, un campo externo frente a un conductor, espero un tiempo suficientemente largo que todo se acomode y me voy a preguntar, bueno, ahora, ¿cómo están las cosas? ¿Está bien? Entonces, en el equilibrio, cuando ya nada se mueve, siempre tiene que suceder que el campo dentro del conductor sea nulo. ¿Está bien? O sea, si llegué al equilibrio es porque el campo adentro es nulo. ¿Y por qué estoy seguro que es nulo? Y porque como es un conductor, yo tengo cargas que se pueden mover todo el tiempo adentro del material. Si no se mueven, es porque no hay fuerzas que la aceleran. Quiere decir que el campo que sienten es nulo. Entonces, si ya llegué al equilibrio, estoy seguro que adentro no tengo campo. ¿Está? ¿Se entiende esta idea? Esto quizás es lo más raro de este razonamiento. ¿Esto es después de haber agregado el campo externo? Claro. Yo agrego un campo externo, o tengo una situación de desequilibrio cualquiera, en un conductor. ¿Voy a llegar al equilibrio? Y en esa situación estoy seguro que cuando llegué es porque el campo adentro total, el campo total, es nulo. Porque si no fuese nulo, aceleraría cargas que se pueden mover y se moverían, y estoy fuera del equilibrio. Entonces, si llegué al equilibrio es porque no tengo campo. Estoy seguro que no tengo campo. Lo que sucede es que para llegar al equilibrio, bueno, hay una redistribución de cargas cuando hay campos externos o cuando hay algún desequilibrio, ¿no? Entonces, les voy a mostrar esta animación que está ahí referenciada para que tengan una idea. Entonces, imagínense esto. Esta es una situación que no es un conductor, ¿eh? Empezamos por algo básico. Tengo un exceso de carga positiva. Imagínense que tengo un exceso de carga positiva que se puede mover. Y claro, si dejo evolucionar este sistema, estamos de acuerdo que cada cara positiva siente a las otras y van a tratar de alejarse unas de otras por la fuerza repulsiva, y se van a terminar acomodando en una situación donde todas estén más lejos
unas de otras. O sea, se van a distribuir de tal manera de que todas estén lo más lejos de otras, porque todas sienten con las otras fuerzas repulsivas. En el equilibrio que se va a lograr, va a ser la situación cuando todas estén sobre la superficie, en este caso distribuidas uniformemente. ¿Ven eso? Sí. Bueno, Sí, sí. perfecto. En esa situación, bueno, fíjense que es una situación simétrica, y en ese, bueno, ahora vamos más adelante. Veamos otra situación de interés. Otra situación de interés es esta que está acá. Ahora tengo cargas positivas y negativas que se pueden mover libremente en un recinto. Las voy a dejar que relajen, a ver en el equilibrio cómo se distribuyen. En un momento de empezar esto. Perdón. Acá. Entonces, en esta situación tengo, perdón, antes de que, ahí está. Ahí. Tengo caras positivas y negativas. Pero, pausa. Olvídense de esto, todavía no lo miren. Tengo caras positivas y negativas, ¿no? Entonces, cerca de una positiva hay una negativa muy cerquita, y entonces el material es neutro porque tengo tantas positivas como negativas. ¿Está bien? Entonces, están dando, esos pares de cargas casi neutras, o sea, esos dipolitos que la interacción es mucho más débil, ¿se acuerdan del dipolo-dipolo que decae mucho más rápido que la distribución, la repulsión entre cargas? Entonces están ahí dando vueltas, se pueden alinear o no, pero no se van a repeler tanto, ¿no? Porque prácticamente donde tengo una cara positiva, muy cerquita tengo una negativa. Ahora, ¿qué pasa cuando pongo una cara externa, como esta que están acá, en este caso negativa, azul? Entonces, hay una redistribución acá. Ahí. ¿No? Las cargas rojas son atraídas por esta cara externa, las cargas azules son repelidas, y el campo total, y llega a una condición de equilibrio, ¿no? Llega a una condición de equilibrio donde hay una redistribución de cargas rojas para un lado y cargas azules para otro, como consecuencia del campo externo que genera esta carga que puse acá adentro, ¿no? Y el caso que nos interesa, digamos, es pensar que en el caso de los metales, que es este que está acá, vamos a pensar que las cargas azules son los electrones y las cargas rojas son las positivas. ¿Está bien? Y que están fijas a la estructura cristalina de la red. Entonces son solo los electrones los que se pueden mover. Entonces yo tengo esta situación y que en principio, como yo les digo, bueno, los electrones se pueden mover, pero como hay tantas rojas como azules, el campo, no hay un campo neto dando vueltas. Sí, los electrones van a poder moverse, quizás a veces están con uno, a veces están con otra, pero fíjense que cuando ahora agrego un campo externo, ahora todos los electrones se van a ver alejados más que nada repelidos por este campo negativo, por esta carga negativa que acerqué acá, digamos. Y claro, las rojas es el material. El material macroscópicamente está fijo en un lugar, la red cristalina está fija en un lugar, entonces lo que veo es que se alejan los electrones, que son los que se pueden mover, de la partícula negativa externa que puse acá. Como resultado de esto, fíjense que si antes siempre tenía una pelotita azul cerca de una roja, en presencia de este campo externo las cargas se redistribuyen para llegar a un nuevo equilibrio, de tal manera que en algunas regiones, sobre todo en esta parte que está acá, voy a tener un exceso de carga negativa, y acá voy a tener un exceso de carga positiva. ¿Está bien? En el equilibrio va a haber una redistribución de cargas, producto de que yo alteré el entorno con la presencia de una carga externa, y voy a ver redistribuido las cargas internas que antes estaban unas al lado de las otras, dando una carga neta cero, pero ahora en esta zona del conductor voy a tener un exceso de carga negativa, y en esta zona del conductor voy a tener un exceso de carga positiva. Ariel, te hago una pregunta. Sí. En el caso que mostraste antes, estaba pensando un poco cuando vimos ese ejemplito que mostraste vos de los dipolos. Sí. Mi duda era por qué en este caso como que se rompen esos dipolitos, digamos, de a pares, y en vez de eso no...
Como Porque que en yo me realidad no imaginé son... que... En realidad, cuando hablamos de dipolos, pensamos, por ejemplo, en una molécula de agua, ¿no? Donde vos tenías unos lazos químicos entre el átomo de agua y el átomo de oxígeno. Ahora, si no existen esa ligazón, van a ser cargas ligadas, digamos, pero que se pueden, eventualmente, si los campos son altos, se pueden desarmar, por ejemplo. Igual esta simulación es más que nada un juguete, digamos. No sé qué tan bien simulado está esto. Era simplemente para comentar el efecto de un campo externo. ¿Está bien? Ok, gracias. Bueno, entonces, la idea es la siguiente. Imagínense que ustedes tienen un conductor, ¿no? En este caso, como el conductor que vimos acá, era un conductor que no estaba cargado. Y como no estaba cargado, tenía los centros cristalinos positivos y las nubes electrónicas, los electrones más externos, que en promedio, siempre que tengo una carga positiva, va a haber una carga negativa cerca, dando vueltas, cuando el conductor está aislado del mundo. ¿Está bien? Ahora, cuando le mete un campo externo, ¿qué va a pasar? Como vimos, en este caso, si el campo es así, los electrones que andan dando vuelta por acá van a acumularse hacia la izquierda del conductor y van a dejar un exceso de carga positiva del otro lado. Entonces voy a tener como un exceso de carga negativa acá y un exceso de carga positiva acá. Entonces, la suma del campo externo más el campo producido por esta carga desbalanceada negativa y esta carga desbalanceada positiva da el campo que están viendo ustedes acá. Este es el campo total. Es la suma del campo externo más el campo producido por la configuración de cargas en equilibrio dentro del conductor que se redistribuyeron reaccionando al campo externo. ¿Se entiende? Este es el campo total. Este es el campo total. Y además, como sé que está en el equilibrio, fíjense que acá explícitamente no hay ninguna carga. No es que acá no hay líneas de campo. No hay campo total adentro. La suma del campo externo más el campo que generan estas distribuciones de carga anulan el campo adentro del material. Eso es lo que sucede cuando llega al equilibrio. El campo adentro se hace cero. Las líneas de campo mueren en las cargas positivas, que eso puede suceder. Acuérdense que las líneas de campo mueren en cargas positivas, o nacen de cargas negativas, y efectivamente lo hacen, pero acá no hay línea de campo. El campo adentro es cero. ¿Está bien? Porque estoy en el equilibrio, llegué al equilibrio. Y llego al equilibrio cuando las cargas se redistribuyen adentro del conductor de manera tal de anular el campo adentro. Esa es la situación estática final que yo llamo equilibrio. ¿Se entiende la idea esta? Sí. Bueno, es para repasar, ¿eh? Si no se entiende, traten de repasar y me lo consultamos la vez que viene, para repensar. En el equilibrio, el campo total, que es el externo, más el generado por las cargas estas desbalanceadas que quedaron ahí, es nulo. Eso lo usé en el equilibrio por esta condición con la cual partimos. Ahora, depende de la geometría, cómo se van a redistribuir las cargas, dónde van a terminar ubicadas las cargas en el equilibrio para anular el campo adentro. ¿Está bien? Pero siempre se van a redistribuir para anular el campo adentro. Por ejemplo, en esta situación vemos que acá se acumula carga negativa, acá positiva en presencia del campo externo, pero en esta región de acá parece que no se acumula carga. ¿Está bien? Por cómo está dibujado. Sin embargo, esta es la redistribución de carga específica que hace que el campo eléctrico dentro del material, dentro del conductor, sea nulo. ¿Está? Y ahora, imagínense que tengo otros conductores cargados. No hay campos externos. Como vimos anteriormente, si tengo un exceso de carga positiva, por ejemplo, acá adentro, yo puse carga positiva, o sea, froté algo, ¿se acuerdan? Froté algo, lo cargué electrostáticamente y toqué una bolita metálica positiva, las cargas fueron a la bolita metálica, tengo un exceso de carga positiva sobre la bolita metálica, esas cargas se van a distribuir sobre la superficie. Sobre la superficie.
¿Está bien? Porque cada una de ellas se va a repeler con la otra y van a tratar de estar lo más alejadas posibles unas de otras, y eso lo consigo cuando son cargas superficiales, en este caso distribuidas uniformemente sobre la superficie. Y fíjense que esta configuración hace que el campo adentro sea cero, ¿no? Porque cuando tengo... bueno, ahora vamos a ver la cuenta específicamente de eso. Ahora, si en lugar de cargar este objeto metálico, cargue este otro objeto metálico, bueno, en el equilibrio, el exceso de estas cargas positivas también van a ir a la superficie, van a tratar de dejarse una de otra lo más posible, pero vamos a ver más adelante que la distribución no va a ser uniforme ahora, sino que va a depender de la geometría. Fíjense que en las partes donde tengo más curvatura, vamos a ver que van a aparecer más densidad de carga que en las partes que tengo menos curvatura. ¿Está bien? Que en la parte que tengo menos curvatura. Entonces, si asumimos entonces, si nos parece claro que las cargas, el exceso de cargas, por ejemplo, siempre va a estar en la superficie, en este caso, o las cargas no compensadas siempre van a estar en la superficie, en este caso, entonces muy fácilmente podemos ver cuantitativamente que el campo adentro tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque fíjense, podemos hacer Gauss acá. Podemos hacer Gauss para esta configuración de carga, o para esta, o para esta. Entonces, fíjense que si tomamos una superficie cerrada que está justo pegada a la superficie, pero un pendejésimo para adentro, que encierre todo el volumen del conductor, ¿está bien? Dejando afuera justo la superficie, eh, la condición de equilibrio, bueno, podemos atacar esto de varias maneras. Eh, Acá adentro no hay carga encerrada, ¿no? Acá adentro no hay carga encerrada. Tengo tanta carga positiva como negativa, no hay carga neta encerrada. Así que 4πk por carga encerrada es cero. Por lo tanto, el flujo del campo eléctrico que atraviesa esta superficie es cero. ¿Está bien? Pero la única manera que eso ocurra es que el campo sea cero. ¿Está bien? Entonces, el hecho de que eh, de que en una situación de equilibrio las cargas solamente pueden estar en superficie, está muy relacionado con el hecho de que el campo en el interior es nulo, es cero. ¿Está? Entonces, en conductores cargados, el exceso de carga siempre se encuentra en la superficie. No tengo carga en volumen. Acá no hay un desbalance de carga. No puede haber un desbalance de carga neto en volumen en un conductor en el equilibrio. Porque en el equilibrio el campo tiene que ser igual a cero, y eso implica automáticamente que no puedo tener carga encerrada neta en los interiores. Bueno, entonces en el equilibrio el campo adentro de un conductor tiene que ser nulo. Ahora, ¿qué pasa en la superficie? ¿No? Entonces, imaginemos esto, un conductor cargado, ¿no? Tiene un exceso de carga positiva y, como yo les dije, el exceso de carga positiva son repulsivas unas con otras, tratan de alejarse lo más posible unas de otras, y se van a distribuir sobre la superficie de alguna manera. Entonces ya vimos que adentro del conductor, como estoy en el equilibrio, el campo es cero. El campo tiene que ser cero. Pero sobre la superficie del conductor no sé. Bueno, no sé más o menos. No sé más o menos. Yo les digo lo siguiente. Les propongo esto y quiero que ustedes me digan por qué. ¿Les parece razonable decir que si hay un campo sobre la superficie, ese campo solo puede ser normal a la superficie? O sea, ¿no puede tener componentes a lo largo de la superficie? ¿Me pueden contestar esa pregunta? Sin ver lo que escribí acá, que tiene la respuesta. O sea, ¿por qué no puedo tener componente paralela a la superficie del campo eléctrico? Quizás es por lo que veíamos la otra vez que, digamos, cuando tienes una carga al lado de la otra, las componentes laterales, digamos, como que se van anulando entre sí, entonces solo te quedan los componentes que son exactamente normales. Claro, más o menos. Tiene que ver un poco con eso, pero no se desprende de eso. La idea es la siguiente. Imagínense esta cara que está acá. Esta cara que está acá, si sintiera, o sea, si hubiera un campo distinto de cero en esta región
paralela a la superficie, esta carga sentiría una fuerza y se movería. ¿Estamos de acuerdo? Se movería a lo largo de la superficie. ¿Está bien? ¿Sí? Si hubiera un campo eléctrico acá paralelo a la superficie, se puede mover a lo largo de la superficie. Pero si yo digo que estoy en el equilibrio, estoy diciendo que la configuración a la que se llegó es la donde ya todo está equilibrado y las cargas están en reposo. Quiere decir que la contribución de todos los campos eléctricos, de todas las cosas que no están compensadas, por ejemplo, de todo este exceso de carga en esta situación, hace que la contribución hacia la izquierda del campo eléctrico sea igual a la contribución a la derecha, y por tanto, y que sea nula entonces a lo largo de la superficie. Si no hubiesen, ¿y cómo estoy seguro que esto es así? Bueno, porque estoy diciendo que estoy en el equilibrio. Y si estoy en el equilibrio, esta carga tiene que estar, no puede estar acelerada. Y si hubiera una componente de esta manera paralela a la superficie, esta carga se aceleraría. ¿Está bien? Porque habría una fuerza colombiana neta actuando sobre ella. Lo que sí puede pasar es que existe un campo, una fuerza neta que trate de sacarla de la superficie, porque ahí tengo otras fuerzas que son las que las mantienen pegada al material y que no permiten que, digamos, el material se ionice. Pero entonces el resultado de las fuerzas del campo generado por las cargas no compensadas, a lo sumo puede tener una componente en la dirección normal a la superficie. ¿Sí? Esta situación es totalmente compatible con tener una situación estática de equilibrio, ¿no? Está todo compensado y las fuerzas que sienten las cargas esas las tratan de sacar, bueno, pero no salen porque no las pueden arrancar del material, ¿no? Las fuerzas de carácter electrostático son normales, pero no se expresan, no se ioniza el material porque hay una fuerza que lo mantiene, que no estamos considerando explícitamente, que mantiene las cargas en el material. Perdón, yo Sí. no entiendo cómo podría darse esta situación si después como que las cargas se van a los lugares más curvos. Las cargas ya están en los lugares más curvos. Están ubicadas de esta manera. Está bien. ¿Están? O sea, si yo digo que estoy en el equilibrio, ya dejé evolución, ya se acomodó todo. Ya se acomodó todo y una vez que está acomodado, le saco una foto y ahí me doy cuenta que el campo adentro es cero, porque si no, no estaría en equilibrio, si no, habría cargas que todavía se están siendo aceleradas y se van a mover. Y además, cuando yo estoy seguro que llega al equilibrio, las cargas pueden estar sobre la superficie, el exceso de carga o un recabamiento de carga neto puede estar en la superficie, es el único lugar donde puede estar, porque si estoy seguro que no hay campo, si estoy seguro que no hay campo adentro, no puede haber carga encerrada por Gauss. ¿Está bien? Entonces, solamente puede haber carga en la superficie. Y ahora, ¿qué pasa en la superficie? Estoy seguro que si estoy en el equilibrio es porque estas cargas se podrían mover a lo largo de esta dirección. Si no lo hacen es porque no tengo campo eléctrico en esta dirección. Quiere decir que no tengo campo paralelo a la superficie. Quiere decir que las contribuciones, cuando yo sumo todo esto sobre esta carga, el campo neto no tiene componente en esta dirección. Y así sobre todas. Están todas equilibradas. Porque de otra manera las cargas libres se moverían sobre la superficie. Y no lo hacen porque están en el equilibrio, ya se llegó al equilibrio. Ahora, ¿qué pasa con la parte, la componente normal a la superficie? Esta que está acá. Bueno, veamos esto. Lo que sabemos entonces es que el campo eléctrico sobre la superficie solamente tiene componente normal. No puede tener componente paralela. Ahora veamos cuánto vale esta componente perpendicular. ¿Saben? Y para eso voy a usar la ley de Gauss. Tengo una pregunta, como que con el argumento ese no termino de entender, entonces, ¿por qué sí podés decir que hay una fuerza hacia afuera? Entiendo lo que decís, que hay una fuerza que lo mantiene en el material, pero entonces esa fuerza no, que lo mantiene también estaría como cancelando lo que sale hacia afuera, ¿o no? Esa O sea, sería la fuerza, misma situación. esa fuerza tiene que ver con interacciones de la carga, del exceso de carga con quizás es más fácil verlo en el caso este que está acá. En el caso este que está acá.
este era un conductor descargado, ¿no? Y lo que pasa es que las cargas negativas se vienen para este lado, ¿no? Y entonces acá queda un exceso de carga negativa y acá queda un exceso de carga positiva. Si llegué al equilibrio, estoy seguro de que el campo acá es nulo. ¿Eso estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora, las cargas negativas, ¿por qué quedaron acá y no siguen para allá? Bueno, quedaron acá porque en realidad la interacción de esta carga negativa con la red cristalina no la estoy teniendo en cuenta en este dibujito, ¿no? Eso es lo que hace que la carga no se pueda desprender, no salga del material, sino que se reacomode y quede en un lugar. Pero hay cargas que no estoy poniendo que son las que lo mantienen todavía sobre el metal. No se ioniza, no sale volando esa carga. ¿Está bien? Sino que hay fuerzas que lo mantienen dentro del material y que hace que esta carga no salga para este lado, no siga para este lado. ¿Está bien? Esas fuerzas no las estoy poniendo acá explícitamente, pero existen y son las que, en definitiva, confinan al electrón para que no se desprenda el material y que termine donde termina. ¿Está bien? Donde termina el electrón es el resultado del balance de todas las fuerzas que siente. ¿Está bien? Claro, eso, pero mi duda es por qué esa fuerza no termina anulando el campo el campo que recién vimos que sí se genera como hacia afuera, digamos. Esa es mi No, duda. es todo un juego de equilibrios entre fuerzas que tiran y aflojan. Entonces, si yo te digo que esta es la configuración final, es porque este es el resultado final de todas esas interacciones. De las interacciones por ejemplo, de esta partícula, de este electrón con todo el resto de los electrones, con todas las cargas desapareadas del otro lado, con el campo externo y con las fuerzas estas de vínculo que no estamos poniendo en juego explícitamente ahora. Esa es la situación. Así quedó definido la situación de equilibrio final. ¿Está bien? Entonces, en esa situación yo me estoy preguntando, bueno, ¿cuánto vale el campo eléctrico acá adentro? Total, que es el resultado de todas esas interacciones que les acabo de decir. En el caso, volvemos a este caso. En este caso en particular, lo que nos preocupaba, bueno, ahora, entonces, como resultado, en este caso particular, tengo esta distribución de cargas no compensadas, ¿no? Las fuerzas que estuvieron ahí tuvieron como resultado esta distribución heterogénea de cargas en el espacio. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me seguís? Sí, perfecto. Bueno, y ahora yo me pregunto, para este caso de conductor cargado, ¿no? Que no hay campo externo, pero tiene un exceso de carga. Las cargas en el equilibrio las encuentro acá. En esta configuración, ¿cuánto vale el campo eléctrico neto? Bueno, lo que pasó para armarme esta configuración, esta distribución superficial de cargas, tan particular. ¿Cuánto vale el campo eléctrico acá? Bueno, si yo pudiera hacer la cuenta exacta, el campo eléctrico acá me daría 0. Por varias razones. O hago la cuenta exacta o hago Gauss y me fijo que el campo eléctrico acá es 0. Ahora, ¿qué puedo decir yo del campo eléctrico sobre esta partícula, esta partícula positiva, esta carga positiva? Bueno, lo que yo sé, sabiendo que acá es 0, yo sé además que acá no puedo haber campo en esta dirección, producido por el resto de las cargas que quedaron desapareadas. ¿Por qué? Porque esta carga está quieta, y si hubiera campo se aceleraría. Entonces, estoy en equilibrio, no se acelera, ¡pum! No tengo componente paralela. Así que lo único que puedo tener es me refiero, fíjate que acá estoy poniendo en juego la interacción de estas con las cargas desapareadas. Entonces, el resultado de estas con las cargas desapareadas es este campo eléctrico. ¿Por qué esta carga no sale del material? Bueno, porque hay una fuerza que lo retiene adentro del material, que también está en la dirección normal, que lo lleva hacia adentro y compensa el campo eléctrico hacia afuera que generan estas otras cargas desapareadas. No la estoy dibujando ahí, pero existe. Bueno, está bien, Eva. Gracias. Bueno. Entonces, hablemos entonces ahora del valor que tiene que tener este campo perpendicular. Y para eso uso Gauss. Entonces, fíjense, esta superficie es esta que está acá, ¿no?
Y voy a poner un cilindrito muy cercano a la superficie, que ensangucha muy cerquita a la superficie, ¿está bien? Y es un cilindrito infinitesimal, de área de S acá, y de altura también chiquitita. ¿Está bien? Ahora, fíjense que lo que yo quiero usar es Gauss. Lo que me dice Gauss es que el flujo del campo eléctrico que atraviesa este cilindrito es igual a 4π veces la carga encerrada. La carga encerrada es la carga esta que está acá. ¿Está bien? Es la carga que está acá. Es el sigma, es la densidad de carga que tengo justo en esta región, multiplicado por el área de este disco. Esa es la carga encerrada. Y eso me tiene que dar igual al flujo del campo líquido total que atraviesa esto. Ahora, fíjense, no tengo campo acá adentro. No tengo campo acá adentro. ¿Está bien? Entonces, y tampoco tengo flujo. Entonces, el flujo por esta parte del cilindro es cero, porque no tengo campo. Y tampoco tengo flujo por las paredes laterales, ¿no? Porque estoy diciendo que el campo es normal. Entonces no tengo flujo por las paredes laterales. El único flujo que tengo es el flujo sobre la tapa de arriba. El flujo sobre la tapa de arriba, que vale ¿qué? El campo sobre la tapita de arriba, que vale E perpendicular en n versor por n versor de S, que es esta parte que está acá, n versor de S es esta parte que está acá, eso tiene que ser igual a 4π veces sigma, la densidad superficial de carga local, por ds, que es el área del cilindrito, de la tapa, ¿no? Entonces, fíjense que este ds se va con este ds, esto es 1, y entonces la intensidad del campo perpendicular sobre la superficie es 4π sigma. ¿Sí? 4π sigma. Entonces, como resultado, vemos que el campo, siempre en el equilibrio de un conductor, el campo es nulo adentro, es perpendicular a la superficie, también es perpendicular a la superficie, y vale 4π sigma, bueno, en la dirección normal. ¿Está? Entonces fíjense que en la región donde tengo más carga voy a tener más campo, en la región donde tengo, porque el sigma va a ser más grande, en la región donde tengo menos carga superficial voy a tener menos campo, y además, si sigma es negativo, fíjense que siempre el campo es normal, fíjense que siempre le pincha esto perpendicular a la superficie, y que entra en las regiones negativas, porque cuando sigma es negativo, E tiene la dirección menos n, así que es entrante, y cuando sigma tiene signo positivo, tiene dirección n versor, así que corresponde saliente. ¿Está? Entonces, este es el campo en el equilibrio en un conductor, y lo que yo me puedo preguntar ahora es, bueno, ¿qué pasa con el potencial? El valor del potencial. ¿Está bien? Acuérdense que el valor del potencial significa, bueno, si yo tengo una carga y la quiero traer hasta este punto, ¿cuál es el trabajo que tengo que hacer en presencia de estas cargas que están acá, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que tengo que hacer para dejarla en este punto? ¿Está bien? Ese es el valor de potencial electrostático en el punto B sub. Dada esta configuración, ¿no? Estas serían como las cargas con las cuales tengo que hacer trabajo en este caso. Y lo que yo me puedo preguntar es, bueno, ¿cuánto cambia el potencial cuando paso del punto A al punto B? O sea, ¿cuánto varía el trabajo por unidad de carga para tener una carga cuantitativamente y dejarla acá, o para dejarla acá? ¿Está bien? Dada esta distribución particular de cargas desbalanceadas. Bueno, es muy sencillo esto, porque ustedes recuerdan que la variación de potencial tiene que ver con el trabajo por unidad de carga de la fuerza eléctrica, y en este caso puedo hacer esto, bueno, para ir a este punto me muevo sobre la superficie, ¿está bien? Entonces delta L es sobre la superficie, pero ¿qué pasa? Sobre la superficie el campo es en la dirección normal, así que es siempre perpendicular a delta L. ¿Está bien? Y entonces, cada vez que yo me muevo, no hay trabajo de la fuerza eléctrica para una carga que estaba acá, llevarla sobre la superficie a una carga acá. ¿Está bien? Entonces, en todo punto de la trayectoria, el campo superficial es perpendicular al desplazamiento, por lo tanto, dB
la variación es cero a medida que me voy dando estos pasitos infinitesimales. Y en definitiva, el potencial acá, no sé cuánto vale, pero estoy seguro que es el mismo que el potencial acá. Otra manera de pensarlo es decir, bueno, también puedo ir por acá adentro, ¿no? Y en ese caso, la trayectoria sería por acá adentro, pero por acá adentro el campo también es cero, porque adentro del conductor es cero. Así que vemos que, ya sea por este camino, o por este camino, o por cualquier otro camino, el potencial electrostático en un punto del conductor sobre la superficie o sobre el conductor es igual a cualquier otro. ¿Se entiende? Entonces, en el equilibrio, todos los puntos de un conductor están al mismo potencial, como consecuencia de las propiedades que tiene el campo eléctrico de un conductor en el equilibrio. Todos los puntos de un conductor están al mismo potencial. ¿Está bien? Entonces, resumen de esto, los conductores son materiales que poseen cargas que se pueden desplazar cantidades, distancias microscópicas. ¿Está bien? Pueden ser los electrones de conducción, o pueden ser un conductor que también está cargado. O sea, yo lo cargué, le puse un exceso de cargas positivas, por ejemplo, un exceso de cargas negativas. ¿Cómo se van a distribuir eso en el equilibrio? Es lo que acabamos de ver. En el equilibrio, justamente, las cargas se redistribuyen siempre para no haber campo dentro del conductor, para lograr la condición de equilibrio. Si no, todavía no llega al equilibrio. Las cargas, como se puede mover adentro, se van a acelerar si hay campo adentro. Y si digo que estoy en el equilibrio es porque ya no hay más campo adentro. Esta es la condición de equilibrio, a partir de la cual dedujimos que no tengo cargas en el equilibrio, no quedan cargas descompensadas en el equilibrio adentro de un conductor. Y en presencia de campo externo, entonces tengo situaciones como esta. Por ejemplo, imagínense que yo tengo un conductores tan raros de esta forma, ¿está bien? Y pongo una carga positiva. Esta carga positiva va a hacer que los electrones, por ejemplo, se acerquen a la carga positiva y lo hagan de tal manera que van a dejar descompensadas cargas positivas del otro lado. Y la distribución de cargas finales en todos lados va a ser, en todos los conductores va a ser tales que adentro la superposición de todas las cargas positivas y todas las negativas desapareadas, descompensadas, más la externa, todas estas en esta región den un campo nulo, en esta región den un campo nulo, y en esta región den un campo nulo. Y además, en las superficies, los campos sean normales a las superficies. O sea, es complicado. O sea, yo sé que esto sucede, es complicado. Si a mí me piden, bueno, decime dónde tenés que poner las cargas, cómo van a quedar distribuidas las cargas para que valga esto. Bueno, es un problema difícil de resolver, pero estoy seguro que si llegué al equilibrio, estoy en esta condición. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos? Sí. Bueno, Sí, sí. muy bien. Tengo un par de ejercicios que estos se los voy a dejar para bueno, voy a tomar 2 minutos, 5 minutos de la clase. Entonces, vamos a hacer una cuenta que me va a servir para contar lo último que le quería contar hoy. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el potencial de un conductor esférico cargado. Entonces imagínense que yo tengo un conductor esférico con un exceso de carga positiva. En el equilibrio, ese exceso va a estar sobre la superficie. ¿Está bien? Entonces yo tengo el balance de las repulsiones de las cargas no compensadas con la estructura cristalina en la red, va a hacer que todas las cargas positivas llegan a la superficie y no más. O sea, no se ionicen, van a estar ahí. Entonces, a los efectos de las cargas netas descompensadas, yo puedo pensar que tengo una distribución superficial de carga como indica la figura. ¿Está bien? Entonces, el campo eléctrico, yo sé que adentro es cero. Adentro del radio R es cero. Afuera del radio R, usando Gauss, que creo que ya lo habrán hecho, es fácil ver que el campo afuera es KQ sobre R cuadrado en el reversor. Para R es mayor que el radio de la esferita, ¿no? Usando Gauss sale esto. Entonces, lo que a mí me interesa es el potencial. Bueno, conociendo el campo, yo puedo calcular el potencial de esta manera. Un cambio de potencial tiene que ver con el menos el trabajo por unidad de carga de la fuerza electrostática, menos E por dl. Si uso esta expresión, si me muevo adentro de un punto acá a otro acá, no voy a haber cambiado el valor de potencial porque el campo es cero adentro del conductor. Así que el potencial, el cambio de potencial es cero.
dando cuenta de que el conductor es un equipotencial. Ahora, si estoy afuera y doy un paso, bueno, ahí esta expresión es distinta de 0, vale KQ R cuadrado de reversor, que es E, por dl. Esto da cuenta del cambio en el potencial electrostático cuando me muevo de un punto a otro afuera del coso. Entonces, cuando hago la cuenta, o sea, esto es diferencial, cuando hago la cuenta, se los dejo acá para que después lo miren bien. La cuenta es muy sencilla, acá aparece R por dl, ya lo vimos esto es diferencial R. ¿Cuánto varía el radio más que nada? En el paso que doy. Y entonces esta integral es la que vimos la vez pasada, es KQ sobre RB menos KQ sobre RA. ¿No? Es lo que estuvimos viendo la vez pasada. Y entonces, el potencial en un punto B, por ejemplo, esto es la diferencia entre el potencial que tengo en un punto B respecto a un punto A. Es esto que está acá. Entonces, el potencial que tengo en un punto B es esa integral más lo que tenía el punto A. ¿No? Esto es lo que venimos viendo en las últimas transparencias. Entonces, y si elijo A como referencia, ¿está bien? Y es un mini repasito. Elijo A como referencia, lo mando al infinito y digo que ahí vale 0, y eso lo puedo hacer porque esta distribución de cargas está localizada. Puedo poner la referencia en el infinito y pedir que ahí el potencial valga 0. Entonces, el potencial que genera esto es KQ sobre RB cuando estoy afuera del radio de la esfera, ¿no? Entonces, en definitiva, el potencial vale KQ sobre R cuando estoy afuera de la esfera, y cuando estoy adentro de la esfera, sigue con el valor constante porque no cambia, porque ya estoy acá, es un equipotencial, no tengo campo acá adentro, el valor que tengo en la superficie es el mismo que tengo adentro del material. Entonces, esto es el potencial asociado a una carga, a una esferita metálica cargada, ¿no? Es constante dentro de la esferita y después decae como 1 sobre R afuera de la esferita. ¿Está? Bueno. Y entonces, bueno, vamos a ver efecto de punto la vez que viene, porque no quiero tomar más tiempo de la práctica. ¿Está bien? No quiero tomar más tiempo de la práctica. Entonces, prefiero cortar acá. ¿Tiene alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Sí, a mí me quedó una duda un poquito más Sí. conceptual. Cuando estábamos discutiendo sobre el campo, si era paralelo o perpendicular, ¿es el campo generado por las mismas cargas en la superficie o es un campo externo? No, a ver, acá, digamos, es lo mismo, es lo mismo. Fíjate, acá tengo una situación con exceso de cargas, sin campo externo, y acá tengo una situación con el conductor no está cargado, pero está enfrentado a un campo externo. En las dos Ok. situaciones, en el equilibrio, las cargas se van el exceso de carga se va a mover de tal manera de que el campo adentro sea 0. ¿Está? Ahora bien, una vez que saqué la foto, digo, bueno, ya estoy en equilibrio, me doy cuenta porque ya nada más se mueve y eso me asegura que el campo adentro es 0. ¿Cómo quedaron las cargas no compensadas, las cargas netas? Bueno, acá quedó un exceso de carga muy alto de carga positiva, acá no tanto, acá quedó un exceso de carga negativa, acá no hay exceso de carga y acá quedó un exceso de carga positiva, ¿no? Esa es la foto final. Entonces, esta distribución particular quedó así por varias razones. Una, la geometría del conductor. Y con la geometría del conductor también estoy dando cuenta de la interacción de la red cristalina con las cargas que se pueden mover, porque en definitiva la red cristalina para las cargas superficiales las retiene sobre la superficie, ¿no? El resultado de todas esas interacciones da cuenta de cómo quedaron las cargas no compensadas. Una vez que entendí eso, digo, bueno, estas son cargas no compensadas. Si ahora me ocupo del campo eléctrico asociado a estas cargas no compensadas y eventuales campos externos, lo que veo es lo siguiente.
que el campo adentro es nulo, ¿está bien? El campo total, ¿no? El externo más el que producen las cargas no compensadas, y además lo que les dije antes sobre las particularidades del campo sobre la superficie, que no tengo componentes paralelas a la superficie, solo normales, y que las normales tienen esta relación con la sigma que está en el punto que estoy analizando. ¿Se entiende más o menos? Sí, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, dejo acá y paso la